Bienvenidos a 30 Minuta, el programa de entrevistas más visto en Honduras. ¡Comenzamos! Buenos días a todos nuestros televidentes. Gracias por sintonizarnos una vez más en 30 Minutos. Les saluda Claudia Figueroa. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en Honduras y son los retos de la mujer hondureña en la ciencia. Y para esto nos acompaña la doctora Marisela Blair, quien es especialista en ciencias ambientales y de la tierra, además asesora en ciencia y tecnología. Bienvenida, doctora. Gracias por invitarme. Cuénteme un poco más acerca de los desafíos que usted ha enfrentado como mujer en la ciencia. Afortunadamente, creo que yo no he enfrentado muchos retos o discriminación, tal vez como otras mujeres, al nivel que otras mujeres lo han experimentado. Sí me siento muy afortunada por eso. Sí soy consciente que existen los retos. Hay retos de tener confianza en sí mismas, retos de discriminación, retos de intimidación, a veces incluso. En la parte laboral, pues limitantes de puestos para mujeres, relaciones laborales, brechas de salario, entre muchos otros que se pueden mencionar, pero como repito, mi experiencia ha sido más que nada positiva. Yo lo he sentido, siempre he sentido que he sido valorada y apoyada y motivada más que nada por mi desempeño y mi ética de trabajo, en lugar de ser juzgada por mi sexo, por ser mujer en la ciencia. Entonces, y afortunadamente también durante mi doctorado tuve la experiencia de poder trabajar con 2 supervisoras mujeres que eran muy destacadas, cada una en su campo respectivo. Entonces tuve la oportunidad de tener ese acceso directo a una mentoría y a modelos a seguir. Y queremos saber también, sabemos que las mujeres somos multifuncionales. ¿Usted ha sacrificado su vida personal por lo que conlleva su vida profesional? La palabra sacrificar me parece un poquito fuerte, pero sí entiendo lo que quieren decir. Obviamente la investigación, que es lo que yo hago, la investigación científica, requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo en el campo, en el laboratorio, procesando datos, redactando artículos y publicándolos. Son muchas horas de trabajo en ese sentido. Entonces tal vez utilizando la palabra sacrificar en un sentido un poco más leve, se podría decir que he sacrificado muchas horas de sueño, falta de dormir, y posiblemente un poco de la vida social. Por ejemplo, cuando tenía que hacer un experimento que tomaba varias horas porque no podía pararse, porque son sensibles al tiempo. Muchas veces tuve que decir no podía ir a reuniones o si me invitaban a salir. Pero nunca lo tomé como un sacrificio porque disfruto lo que hago. Si no lo disfrutaría, no lo estaría haciendo. Entonces nunca lo considero como un sacrificio. A nivel personal, sí, tal vez se podría decir, yo soy una persona muy orientada a la familia y debido a las limitaciones o limitantes que yo percibí sobre las oportunidades de posgrado, para seguir mi carrera y seguir especializándome, tomé la decisión de estudiar en el extranjero. Entonces sí tuve que sacrificar tal vez a cierto nivel el poder estar más cerca de mi familia. Entonces sí me perdía de algunas celebraciones y eventos, cumpleaños, nacimientos y ese tipo de cosas. Según un artículo del Instituto Tecnológico de Monterrey, la ciencia es dominada por los hombres. ¿Cómo una mujer puede sobresalir en este ámbito, así como usted lo ha logrado también? Este tema lo hemos discutido mucho en el último año en varios foros en los que he participado, y lo interesante de cuando se habla de la brecha de género en la ciencia es que históricamente las mujeres jugaron un papel muy crucial en el desarrollo de todas las áreas STEM, en particular las matemáticas y la computación. Ellas hacían mucho de los cálculos manualmente. Lo que pasaba es que no se les daba el reconocimiento debido. Entonces yo creo que tal vez podríamos empezar por ahí, para poder destacar, pues no tener miedo a afirmar y reclamar nuestro crédito cuando y donde corresponde.
que a veces nos podemos sentir intimidadas si estamos trabajando siendo supervisadas por hombres. Yo nunca sentí ese caso, pero sí conozco colegas, incluso mis supervisoras, que expresaron muchas veces que se sentían intimidadas por sus profesores, en ese sentido, para de recibir el reconocimiento del papel que ellos jugaron en el producto de la investigación. Entonces ese sería, yo creo, uno de los primeros puntos. También está el tema y bueno, más allá de solamente afirmar y reclamar ese crédito, yo creo que celebrar todos nuestros logros, ya sean pequeños, sean grandes, porque esto nos va a ayudar a generar confianza, que sería, yo creo, que el siguiente punto. Puede ser muy cliché, como dicen, pero sí es muy importante tener mucha confianza en uno mismo, en el conocimiento que uno ha desarrollado a través de los años y en nuestras competencias, y hacer que eso se refleje en el momento en que nosotros interactuamos con otros científicos, porque nosotros somos las expertas en nuestras respectivas áreas. Entonces tenemos que demostrar eso y tener la confianza para hacerlo. Si no tenemos confianza en lo que estamos hablando, las otras personas tampoco van a tener esa percepción de nosotros. Creo que también es muy importante crear redes entre mujeres, entre científicos, pero también entre mujeres, porque hay que apoyarse entre sí. Sí he notado yo algunas veces que existe un poco de recelo entre mujeres, y quizás es por esta misma percepción de que es un área dominada por hombres, y pues a veces cuando somos la minoría puede ser que se perciba más como competencia en lugar de compañerismo o potencial de colaborar. Entonces yo creo que es muy importante que entre mujeres nos levantemos y en esa misma línea buscar mentores como los que tuve yo, modelos a seguir, mujeres destacadas, y servir uno mismo como mentores para jóvenes que aspiran a estudiar ciencias, a las jóvenes mujeres que aspiran a estudiar las ciencias. Algo que sí me ha resultado a mí, que creo que ya mencioné un poco, es que en el tema de confianza, para generar confianza y credibilidad, me ha ayudado mucho el dejar que mi trabajo hable por mí. Entonces eso me ha ayudado a que cuando yo interactúo con otras personas, científicas o no, no me juzguen por mi sexo, como lo dije antes, sino que valoren mi trabajo. Muy bien, una frase que me gustó que usted acaba de mencionar es que entre mujeres nos apoyemos. Y hace unos días hizo la nominación al Premio Nobel de la Paz de también la científica María Elena Bottazzi junto al estadounidense Peter Hotez, quienes fueron nominados el martes 1 de febrero al Premio Nobel de la Paz 2022, luego de desarrollar y distribuir una vacuna contra el COVID-19 de bajo costo para personas de todo el mundo y libre de patentes. Así que nos vamos a una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar acerca de esta nominación de también la científica María Elena Bottazzi. Este programa es presentado por Super Recargas Tigo. Ya regresamos. Cada día de mi vida es único. Un día estoy en un lado, al siguiente en otro, haciendo cosas diferentes. Y para todo, necesito mi super recarga de Tigo. Contigo ni me preocupo porque la super recarga está en todos lados. Hay super recarga Tigo aquí en la pulpería, En la farmacia, En el súper, o acá en mi celular con la novedosa app Mi Tigo. O allá en el extranjero para que mi familiar me la envíe desde Estados Unidos. ¡Gracias, hermano! Mi super recarga de Tigo. Aquí, acá o allá. Tigo, en todo lo que te mueve. Regresamos a 30 Minuta contigo en todo lo que te mueve. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso en 30 Minutos junto a la doctora Marisela Blair y en este momento continuamos con la entrevista. Doctora, quiero saber si hay barreras que le impiden a la mujer hondureña participar en el mundo científico. Creo que en Honduras en general, a toda mujer en cualquier profesión se encuentra con barreras, y esto es, creo, debido a que vivimos desafortunadamente en una cultura algo machista que caracteriza a Latinoamérica, no solo al país. Entonces no es solamente en el área de ciencias, sino que para las mujeres en general. Una barrera que sí creo que es muy importante en el país es que no se tiene una cultura científica, o no se ha creado lo que llamamos la sociedad del conocimiento.
en la que nos basamos las tomas de decisiones, las políticas, estrategias en base a la evidencia. No se tiene una percepción real del rol que la ciencia y la tecnología juega para el bienestar de la sociedad y del país en general, para su desarrollo socioeconómico. Entonces creo que esto presenta una barrera para el desarrollo de la ciencia y para los científicos en general, no solo las mujeres. Lo que sí podría decir es que tal vez la combinación de esta falta de la cultura científica con la cultura machista podría ser que magnifique un poco más la barrera para las mujeres. La nominación a María Elena Bottazzi en el Premio Nobel de la Paz 2022 marca un precedente para la comunidad en cuanto a la mujer en la ciencia. Creo que es un gran logro. Definitivamente es algo que debe celebrarse. Como dije, hay que celebrar todos nuestros logros y afirmar y reclamar el crédito. Pero yo tendría un poco de cuidado al decir que marca un precedente, porque esto da la impresión, bueno, no sé si daría la impresión, pero me parece que ignora un poco, tal vez menosprecia precursores, o sea, otras científicas que han estado trabajando y han obtenido otros logros, no necesariamente al nivel de un premio Nobel, pero eso no quiere decir que sean menos importantes. Entonces sí es un logro muy importante, como digo, y puede inspirar a muchas jóvenes a decir: si ella pudo, yo también puedo, obviamente. Pero como decía antes, hay que celebrar todo tipo de logros, pequeños y grandes. Entonces definitivamente, reitero, es algo que hay que celebrar, pero no lo llamaría que marca un precedente, porque no es la primera en alcanzar ese logro. Entonces, si se destaca solamente este tipo de logros aislados, podría decirse, creo que podría servir un arma de doble filo en el que las jóvenes que aspiran a ser científicas puedan sentirse un poco intimidadas e incluso desmotivadas, porque piensan que solamente pueden ser exitosas si llegan a alcanzar logros de esa magnitud, que no es cierto. Cada quien va a alcanzar distintos logros dependiendo también del área en el que se desempeñen. Y justo lo que usted acaba de mencionar, hay muchos que no han sido reconocidos internacionalmente. ¿Qué le falta a la ciencia hondureña para obtener más reconocimientos internacionales? Pues volvemos un poco a la parte de que tiene que crearse una cultura de ciencia, una cultura científica en la sociedad del conocimiento. Debemos de cambiar la percepción que el público tiene sobre la ciencia y la tecnología. Creo que aún no se entiende por qué parte de los fondos de gobierno se invierten en proyectos de ciencia y tecnología. Existe un marco legal que consolidó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, fue aprobado en el 2013, y en el 2014 se creó lo que fue la CENACYT y el ICIETI, que son la Secretaría y el Instituto de Ciencia y Tecnología. Pero sí, muchas de las acciones, desafortunadamente, como muchas otras iniciativas en el país, se quedan en papel. Entonces creo que debe haber un poco más de iniciativa para poder, y de compromiso para poder traducir estas estrategias, estos programas del papel a la acción. Y para esto creo que hay que incorporar un poco más a los científicos en el proceso de toma de decisiones, y tratar de ayudar a los científicos también a aprender sobre otras disciplinas, porque a veces nosotros como científicos estamos acostumbrados a estar encerrados en un laboratorio, pero al momento de trasladar eso, ya sea a una política o a una empresa o una industria, ese proceso puede ser algo intimidante para nosotros también. Entonces es un trabajo en conjunto que debe realizarse, pero sí las autoridades deben de procurar que se siga y se implemente el marco legal que se tiene. Nos vamos a nuestra última pausa comercial, y justo lo que mencionó la doctora, para que cuando regresemos vamos a hablar acerca del papel de las autoridades en la ciencia hondureña. Así que no nos cambie, ya volvemos con más de 30 minutos. Programa presentado por Laboratorios Infarma. Ya volvemos.
Aliviol Flex y quítate el dolor de encima. Aliviol Flex, el relajante muscular que quita los fuertes dolores artríticos y de cuerpo. Aliviol Flex, el alivio que necesitas. Regresamos a 30 Minuta con Infarma Honduras. Ya estamos de regreso en 30 Minutos junto a la doctora Maristela Blair. Quiero hacerle una pregunta puntual y lo voy a leer textualmente. Según Simago Institutions Ranking, SIR, clasificadora que evalúa las investigaciones de las universidades del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se clasifica en el puesto 461 de 1.732 universidades evaluadas en la región iberoamericana por su aporte a la ciencia. Doctora, tomando en cuenta la posición que obtuvo el principal centro de estudios del país, ¿los científicos carecen de apoyo? Considerando alguna de mis respuestas anteriores, creo que daría la impresión de que sí, a cierto nivel puede que carezcan de apoyo. No necesariamente eso es una causa y efecto. Los rankings en general, cuando tratan de describir el aporte o cuantificar el aporte a la ciencia de cierto país, se enfocan en indicadores cuantitativos, como por ejemplo patentes y publicaciones. En particular publicaciones porque son las que se generan más a menudo. Entonces, en ese sentido pueden haber varios factores que podrían incluir, aparte de solamente una falta de apoyo a muchas de estas universidades, de estas publicaciones. Para que tengan un alto impacto y puedan ser indexadas, se enfocan en revistas en idioma inglés. Entonces, eso implica que una persona, para poder publicar, tiene que tener, ya sea ella misma o dentro de su equipo de coautores, un dominio más o menos bueno del inglés. Y puede que esto pueda ser intimidante o tal vez desmotivar a ciertas personas para poder publicar en estas revistas indexadas de alto impacto. Habría que ver si se da algún tipo de mentoría también para el proceso de publicaciones. Nosotros, cuando yo estuve trabajando con ICIETI, con el Instituto de Ciencia y Tecnología, y apoyaba a muchos investigadores que financiábamos, sí notaba que muchos de ellos no conocían el proceso. Entonces tal vez sería algo que habría que investigar un poco más dentro de las universidades. Sí, cabe destacar que hace poco realizamos un estudio bibliométrico del país, de las publicaciones en ciencia y tecnología, y la Universidad Nacional es de las que más publica. Pero esto es más que nada publicaciones en las ciencias médicas. Y las que le sigue es Zamorano en las ciencias agrícolas. Entonces esto puede ser también indicativo de un poquito de la falta de diversidad en la oferta académica en las áreas científicas. Por ejemplo, en las ingenierías y en las ciencias sociales no se publica casi nada. Entonces yo creo que es una combinación de varios factores. No solo puede atribuirse o explicarse por una falta de apoyo necesariamente, sino que son varios factores que podrían jugar un rol. Usted al inicio nos mencionaba que estudió en el extranjero para buscar también nuevas oportunidades. Para que un científico hondureño pueda destacar en esta área, ¿necesita salir al extranjero para buscar estas oportunidades? Depende del individuo y de las aspiraciones profesionales de cada quien, también del área en el que uno se desarrolla. En mi caso fue la mejor opción, ya que cuando yo estaba lista para hacer mis estudios, las oportunidades para estudiar lo que yo quería eran muy pocas, y particularmente a nivel de posgrado. No sé ahora, pero creo que las oportunidades de maestría siguen siendo limitadas y creo que no hay oportunidades de doctorado aquí. Entonces en mi caso sí era importante salir al extranjero, y también fui muy afortunada de recibir el apoyo de varios profesores y supervisores que me motivaron y me inspiraron y me recomendaron incluso
sí era continuar a mis estudios. Entonces lo que inició como 4 años se alargó a 15 años de estudios en el extranjero y de experiencia en el extranjero. Entonces en mi caso fue algo que igual fueron varios factores que influyeron, y también en particular pues el área específica que yo decidí estudiar. Pero no necesariamente tienen que irse al extranjero para estudiar. Repito, creo que depende de las aspiraciones profesionales, del área. Creo que aquí en el país hay un poco más de oportunidades en lo que son las ingenierías. Ahorita lo que son todas lo de informática, digital, creo que hay mucho más mercado y mucho más, se está haciendo un poco más de esfuerzo para los estudiantes para desarrollar estas carreras. ¿Qué deberían hacer las autoridades para que la ciencia de Honduras sea más destacada? Primero, algo que ya mencioné es comenzar con implementar las acciones que están incluidas en la ley y en el reglamento que lo acompaña. Tenemos lo que es la CENACYT y su brazo ejecutor, que es el DICIETI, es el punto focal y el que coordina el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces son las autoridades que deben esforzarse un poco más. Sí creo que se han quedado cortas en los últimos años desde que se inició en el 2014 en tratar de elevar lo que se ha venido haciendo. Hay que empezar de un punto, pero hay que hacer una mejora continua, y esto creo que es lo que ha faltado un poco. Entonces deben esforzarse un poco más en esto y tratar, como repito, llevar del papel a la acción, empezar a implementar las estrategias para incentivar a los jóvenes a que traten de expandir su mente y sus horizontes. No quiere decir que eso vamos a incentivarlos a que solamente se vayan fuera del país. También las autoridades deben de crear las condiciones para crear un país atractivo y un ambiente atractivo para que podamos revertir esa fuga de cerebros. Yo fui una de, creo que pocas, que ha regresado. Muchas personas prefieren quedarse en el extranjero porque aquí en realidad el mercado para los científicos es muy limitado, y creo que se tiene que incorporar un poco más, sí, los científicos, incluyendo mujeres, en lo que es el proceso de toma de decisiones, como ya he mencionado. Por darles un ejemplo, yo trabajé en ICIETI, los últimos 2 años como asesora, pero antes de eso era la jefe de investigación, y yo era la única científica en un instituto de más de 140 empleados. Entonces creo que no hay suficientes personas con las credenciales adecuadas para desarrollarse en estos cargos. Entonces creo que deben buscarse, sí hay, pero creo que deben buscarse y debe pasar por un proceso de reclutamiento, por así decirlo, para que estas personas, las personas más adecuadas, sean las que están en los cargos claves para poder impulsar la ciencia y la tecnología. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Marisela Blair, por acompañarnos el día de hoy y compartirnos un poco más de su experiencia en la ciencia. Bueno, gracias a ustedes, es un placer. Y gracias a usted también, televidente, por acompañarnos nuevamente en 30 minutos. Los esperamos en una próxima edición. ¡Feliz día! Sean bienvenidos nuevamente a Foro Minuto 30,
En esta ocasión tocaremos el tema sobre la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional del Derecho, o mejor conocida como la Ley de Amnistía. Les saludo Osiris Bardales y en esta ocasión vengo acompañada por Beatriz Hernández. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Osiris, y a todos nuestros televidentes. El día de hoy, para abordar este tema tan relevante, tenemos dos invitados especiales, el abogado Julio Villars y Nicole Varela. Bien, antes de conocer los puntos de vista de nuestros invitados, daremos a conocer algunos detalles importantes de la Ley de Amnistía, la cual fue aprobada el 2 de febrero del presente año, aun cuando se encontraba en conflicto por quién sería el presidente del Congreso Nacional. Esta entró en vigencia el 4 de febrero, publicada en la Gaceta como la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional del Derecho y para que los hechos no se repitan. La ley de amnistía ha generado controversia y de hecho ha sido un tema de mucha relevancia actualmente en el país por las cartas de libertad emitidas a exfuncionarios que cometieron delitos de corrupción antes del 2009 y no pagarán su condena por esta ley. Tales son los casos de Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri y Eduardo Urbina. Comenzamos este foro con la perspectiva del abogado Julio. ¿Es necesaria esta ley? Buenos días, abogado, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Esta ley es justa y es necesaria, ¿verdad? Porque hubo muchas personas que le fueron incubados procesos ilegales producto del golpe de Estado del año 2009. Es algo justo y era, mejor dicho, algo necesario que se tenía que haber implementado. Muy bien. Para usted, licenciada Nicole Varela, ¿es necesaria que esta ley esté en el país? Considerando el hecho de la situación actual que tenemos del país, este año es crucial para este gobierno de Xiomara Castro. Esto representa más que todo un bálsamo político hacia ese gremio que fue abusado el 28 de junio del 2009, pero no es netamente necesario en este momento. Una de las críticas de la sociedad se basa en que esta ley no es justa para ciertos sectores. Abogado, ¿a quiénes beneficia o a quiénes puede perjudicar esta ley? Bueno, esta ley va encaminada a beneficiar básicamente a 4 grupos, ¿verdad?, de nuestra sociedad. En primera instancia, a los funcionarios públicos o empleados públicos y a las autoridades electas del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del año 2009. También aquellas personas, ¿verdad?, que ejercieron su derecho a la protesta social, a las personas, ¿verdad?, que defendieron sus tierras y sus fuentes de agua, y de igual manera a las personas que pertenecen a sindicatos o gremios. Va encaminada a beneficiar a estas personas que, producto de sus protestas de defensa de la democracia de nuestro país, el régimen de turno en aquel momento, ¿verdad?, el golpe de Estado, les incubaron delitos, ¿verdad?, que no existían. Es decir, se los inventaron. ¿Para qué? Para que estos grupos o estas personas no salieran a protestar en contra del golpe de Estado. Gracias, abogado, por su opinión. Nos vamos a una corta pausa comercial. No nos cambie porque ya regresamos con más de Minuto 30. Ya volvemos con Foro Minuta 30. Regresamos a Foro Minuta 30 contigo en todo lo que te mueve. Gracias por continuar con nosotros en Minuto 30. Abogado, quiero hacerle una consulta. Otro de los señalamientos de la sociedad ante esta ley es que la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho vulnera los principios constitucionales. ¿Esta ley vulnera la Constitución? No, no la vulnera en absoluto, puesto que la misma Constitución contempla este beneficio de la amnistía, ¿verdad?, preveyendo situaciones especiales que pudiesen ocurrir en un futuro. Para el caso de nosotros, lo que es el golpe de Estado. ¿Qué ocurre en un golpe de Estado, verdad? Se pierde lo que es la democracia, ¿verdad?, de nuestro país, y por ende se pierden o se destruyen, por decirlo de alguna manera, los 3 poderes del Estado, que es el poder
legislativo, que es el Congreso, el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, y el Poder Judicial, que es la Corte. Hay muchas personas que se confunden y piensan que para que haya un golpe de Estado tienen que desaparecer los 3 poderes del Estado, y no. Basta con que desaparezca uno para que se constituya como golpe de Estado. Es por eso que la mayoría de los países a nivel internacional catalogaron como golpe de Estado lo ocurrido el 28 de junio del año 2009, al igual que la mayoría de la sociedad hondureña. Entonces, esta ley, ¿verdad?, no perjudica, ¿verdad?, no va en contra de normas constitucionales tampoco, porque nuestra misma Constitución la contempla y es una facultad del Congreso Nacional de la República, ¿verdad?, preveyendo situaciones como las que ocurrieron aquí en Honduras el 28 de junio del año 2009, ¿verdad?, para liberar a las personas de delitos incubados, ¿verdad?, supuestos delitos incubados, de manera malintencionada, ¿verdad?, para que estas personas no ejercieran sus diferentes derechos constitucionales, como el ejercicio de la protesta, ¿verdad?, que todos fuimos testigos, ¿verdad?, de lo que ocurrió durante ese tiempo, ¿verdad? Estas personas fueron atacadas de manera directa a bala viva, ¿verdad?, por parte de la Policía Nacional, y que a muchas de estas personas, ¿verdad?, se les incoó el delito de terrorismo para tratar de mermar este tipo de protestas a nivel nacional, que no solo acá en la República se estaban llevando protestas, también en San Pedro Sula, en Colón, Santa Bárbara, en diferentes departamentos de nuestro país. Y esa era el arma que tenía el gobierno de facto de Micheletti, ¿verdad?, atemorizar a las personas mediante incoándoles ciertos tipos de delitos. Entonces esta amnistía lo que busca es perdonar, ¿verdad?, eso, siempre y cuando cumpla con los requisitos previamente establecidos en la misma ley, pertenecer a uno de estos 4 grupos y aparte contar con esta constancia de la Secretaría de Derechos Humanos y el COFAR. ¿Usted, licenciada Varela, está de acuerdo con esta opinión que acaba de dar el abogado Villars o tiene una perspectiva distinta? Estoy totalmente de acuerdo. Esta no vulnera en ningún momento la Constitución. Es una amnistía que beneficia a las víctimas del 28 de junio del 2009. Vivimos un tiempo totalmente atípico en esas fechas, un golpe de Estado después de 1982, viviendo el primer presidente constitucional, que fue en aquel momento Roberto Suazo Córdoba. Volvemos a la etapa de que es un poder militar el que saca del gobierno al expresidente Manuel Zelaya. Esta ley beneficia a estos 4 sectores, dado también con sus requisitos. Para ir concluyendo, abogado, ¿esta ley es necesaria en el país? ¿Usted considera que se necesita reformar o derogar? Esta ley es necesaria, pero ocupa reforma, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, es una ley que podría llevar a interpretaciones de cada abogado o del mismo juez, porque en uno de sus primeros requisitos para que se pertenecer a cierto grupo establece que tiene que ser una autoridad o funcionario empleado público del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del año 2009. Puede que ahí se beneficie a algún funcionario o empleado público que supuestamente haya cometido algún tipo de delito contra la administración pública, ¿verdad? Por eso el parámetro de fecha. En ese sentido, sería bueno que hubiese una reforma en la cual se estableciera de manera cierta y concreta una fecha de aplicabilidad de esta ley de amnistía, que a mi criterio debería de ser del 28 de junio del año 2009, la fecha del golpe de Estado, en adelante hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley de amnistía. Otra reforma, ¿verdad?, que sería bueno también es en cuanto a la ambigüedad, porque primero establece que es una ley amplia, general e incondicional. Cuando algo es incondicional, no tienen que haber requisitos, ¿verdad?
no tienen que haber requisitos, por eso la palabra incondicional. Pero apreciamos que más abajo, ¿verdad?, dentro de esta misma ley, establece que para que las personas se puedan acoger a esta ley de amnistía, tienen que pertenecer a uno de estos 4 grupos y aparte de ello, deben contar con una constancia de la Secretaría de Derechos Humanos en consonancia con COFADE, donde narre de manera amplia y justificada, ¿verdad?, la situación que llevó, ¿verdad?, como tal, como persona, ya sea en el golpe de Estado o posteriormente a la fecha. Entonces, básicamente esas 2 reformas, en cuanto al tiempo y dejar claro si es incondicional o justificada. Entonces, para usted, abogado, solo serían estas 2 reformas a la ley. ¿O cree que en algún futuro o más adelante se puedan presentar otras reformas? Pienso que solo esas 2 porque dejaron bastante amplio, ¿verdad?, en cuanto a los delitos que podría perdonar esta amnistía, que van desde delitos comunes, ¿verdad?, como ser el robo, el hurto, la lesión a la propiedad privada, ¿verdad?, supuesto terrorismo, todos estos son supuestos, como a delitos que propiamente solo los comete un funcionario o empleado público, como puede ser malversación de caudales, ¿verdad?, públicos. Entonces, en ese sentido, la ley es bastante amplia, pero sí necesita reformarse en cuanto al tiempo, porque siento que quedó muy abierta. Imagínense, porque esto puede darse a la interpretación de cada abogado, del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009. Esto queda interpretación de los abogados, como lo dije, y del mismo juez al cual podría llegar ese caso en especial de una persona determinada. Y en cuanto a la ambigüedad, o es incondicional o es condicional. Eso básicamente, lo demás está bien. Para ir cerrando, abogado y licenciada, sabemos que hay muchas personas que están en contra de esta ley, ¿verdad? Que aún no entienden el por qué se hizo. Ustedes, como ya último punto, cualquiera de los 2 me puede responder, ¿cómo le explicaría a esas personas que están en contra que esta ley sí beneficia a estos 4 sectores de los que hemos venido hablando? Sí. En primer lugar, ¿verdad?, es algo que contempla nuestra Constitución de la República, ¿verdad? No es que es algo inventado de un día para otro. Es una ley que busca resarcir a aquellas personas que se vieron afectadas producto del golpe de Estado del año 2009. Y mediante esta ley de amnistía hacia esas personas, ¿verdad?, buscar la paz social y el fortalecimiento de nuestra democracia. Porque para nadie es desconocido que a muchas personas les afectó el salir a protestar, ¿verdad?, por la democracia de nuestro país. Hubo personas encarceladas injustamente, a muchas personas las asesinaron, ¿verdad? Hay personas desaparecidas todavía, producto del golpe de Estado. Entonces, esto va encaminado, ¿verdad?, a establecer la paz social y el fortalecimiento de la democracia de nuestro país. Muchas veces nosotros decimos que algo es malo sin tan siquiera haberlo leído, ¿verdad? Por eso invito a la población hondureña, ¿verdad?, que busque este decreto, lo puede descargar del internet, ¿verdad?, y que lea detenidamente. Es una ley bastante corta, ¿verdad?, y ustedes van a ver ahí que es algo bueno para nuestro país, ¿verdad? Porque también se busca lo que es la reconciliación nacional, ¿verdad? Hay muchas familias que producto del golpe de Estado se separaron, ¿verdad? Entonces, esta ley de amnistía va encaminado a eso. Hemos llegado al final de este foro. Le agradecemos al licenciado Villars por acompañarnos esta mañana. Tal como él lo menciona, o sus puntos de vista son que esta ley es necesaria para el país, esta ley no necesita derogarse, sin embargo, sí necesita ser reformada y necesita que se establezca un tiempo o que el tiempo no sea una ambigüedad. Muchas gracias, licenciado. De igual forma, agradecemos a la licenciada Nicole Varela, que de la misma forma que el abogado Villars opina de que esta ley beneficia
en vez, podemos decir, de perjudicar a la población y que de igual forma necesita reformarse y no ser derogada. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que sigan en sintonía del noticiero que empieza en breves momentos. ¡Ay, Dolores! ¡Esto es tan insoportable! Domínguez. No copio, jefe. ¡Cierra el edificio! ¡Cierra! ¡Está entrando Dolores por ahí! Iboprodol. Sin dolores. Informa. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a una transmisión más de Noti30. Les saluda Alison Aguilar en compañía de André Carón, preparados para llevarle la información de último momento hasta la comodidad de su hogar. Así es, y hoy es viernes 15 y sean todos bienvenidos y bienvenidas a Noti30, informando de manera veraz y eficaz. Comenzamos. Noti30 te presenta los titulares de la semana. Ratifican extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Alza de precios en combustibles. Se registran tomas de centros hospitalarios en la capital por incumplimiento del nombramiento de permanencia. Las Vegas Santa Bárbara ofrece paraísos escondidos en esta Semana Santa. Comenzamos la noticia del día de hoy presentando en el ámbito político la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Con más información, nuestro compañero y colega, el periodista Leonel Castro. Noti Política. Un saludo a todos. Les saluda Leonel Castro y a continuación les presentaré la noticia política del día. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien se encuentra recluido desde el 15 de febrero en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. El exmandatario Hernández es acusado de participar en una conspiración de tráfico de drogas en la cual ha transportado 500 toneladas de cocaína desde Venezuela y Colombia a Estados Unidos a través de Honduras. Asimismo, de recibir millones de dólares en sobornos por facilitar los envíos y proteger a los traficantes de la persecución y de otros delitos relacionados al uso y portación de armas de fuego. No obstante, ante el rechazo de la moción presentada por la defensa de Juan Orlando Hernández para bloquear la solicitud de extradición, sus abogados indicaron que están analizando la posibilidad de solicitar una orden judicial, siendo este un recurso más del equipo legal del exmandatario para evitar ser procesado en Estados Unidos. Por otro lado, Tomás Zambrano, jefe de la bancada en el Congreso del Partido Nacional, mencionó que solamente se ha admitido la extradición de Juan Orlando, pero que esto no indica si es culpable o inocente. Lo que continúa es el juicio que se tiene que llevar a cabo en Estados Unidos, porque hay que hacer la diferencia. El proceso de extradición es si se admite o no la extradición para que él enfrente un proceso penal en Estados Unidos. Ese es el paso que ha determinado la Corte Suprema. No significa que ya es culpable o es inocente. Ahora tiene que llevarse a cabo lo que es un juicio en Estados Unidos, en la Corte de Estados Unidos, allá ante el Departamento de Justicia, los fiscales, y en el que él tiene la garantía del debido proceso, el derecho a la defensa, el estado de inocencia, y tiene una gran oportunidad el expresidente con su cuerpo de abogados de poder desvirtuar cada una de las acusaciones que se le han entablado. Por su parte, Ana García Hernández, esposa del expresidente, publicó en sus redes sociales una carta escrita a mano por Juan Orlando, en la que indicó que es una víctima inocente de una venganza de los cárteles de narcotráfico como castigo por la lucha contra el crimen organizado que, según manifestó, llevó a cabo durante su mandato. Juan Orlando Hernández se une a la lista de hondureños que han sido solicitados por extradición o extraditados a Estados Unidos en las últimas semanas, misma en la que destaca el exdirector de la Policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, quien fue pedido en extradición por narcotráfico, y Óscar Fernando Santos, alias El Teto, quien fue extraditado al país norteamericano por el mismo delito. Hasta aquí la información política del día. No se pierda el resto de noticias en Noti30. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial. En un momento volvemos. Ya volvemos con Noti30. Regresamos gracias a Tigo, en todo lo que te mueve.
Volvemos a Noti30 con una noticia que les impactará, pues se ha registrado un nuevo aumento al producto fósil. Con ustedes, con más información, Beatriz Hernández. Informando con Noti Económica. Buen día a todos, les saluda Beatriz Hernández y a continuación les brindaré la noticia económica más relevante del día. A partir del lunes 28 de marzo, el precio del galón de diésel incrementará 4 lempiras y las gasolinas aumentarán casi 3 lempiras en el territorio hondureño, según informaron autoridades del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, Copetrol. Diversas autoridades han señalado que el alza de los precios del carburante se debe a los movimientos que se han dado en el precio de los crudos a nivel internacional, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha provocado que el barril del petróleo aumente cada vez más. Sobre el valor internacional del crudo, este alcanzó un precio de casi $130 por barril. No obstante, tuvo una disminución debido a que el embajador de los Emiratos Árabes en Estados Unidos dio a conocer que están dispuestos a intervenir en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De esa manera, la gasolina super tendrá un valor de casi 120 lempiras, la regular costará más de 111 lempiras, el diésel tendrá un precio de aproximadamente 106 lempiras, el querosén costará casi 98 lempiras y el GLP vehicular tendrá un precio de 62 lempiras. Por otro lado, María Eugenia Covelo, directora de Copetrol, recomendó a la población a ahorrar el uso del vehículo o reducir el consumo de energía eléctrica dentro de los hogares hondureños. Pues nosotros, mire, somos empresas que trabajamos bajo ley y como estamos en un mercado regulado, pues nosotros nos regimos por lo que el gobierno dictamina. Nosotros lo que hemos estado haciendo en este tiempo es, siempre que salimos a dar declaraciones, a recomendar el ahorro. Si nosotros como personas hacemos ahorro personal, familiar, pues ayudamos también al país en la economía para que la factura petrolera no se dispare como se ha estado proyectando. Ante el aumento del precio del combustible en Honduras, diversos sectores se han pronunciado por ello, siendo uno de ellos el del transporte urbano, quienes no descartan un paro de labores en los próximos días por el alto costo del combustible y el aumento de la inseguridad para los transportistas, según anunció Wilmer Calix, dirigente del transporte urbano. Esto fue todo en Noti Económica. Continúa informándose en Noti 30. Ahora con ustedes un resumen semanal de lo que acontece en el mundo. Con ustedes la periodista Claudia Figueroa. Resumen Noti Internacional. Buenos días a todos, les saluda Claudia Figueroa y en este momento les comparto las 5 noticias internacionales más importantes. Whoopi Goldberg, miembro de la Junta Directiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, advirtió que habrá grandes consecuencias después de que Will Smith subió al escenario durante la ceremonia de los Oscars y abofeteó a Chris Rock en la cara. La administración de Biden ofrecerá vacunas contra el COVID-19 a los migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, según 2 fuentes familiarizadas con la planificación y confirmadas por el Departamento de Seguridad Nacional, mientras los funcionarios se preparan para una afluencia de migrantes. Un estudio realizado por científicos del Instituto de Investigación Southwest de Colorado ofreció más información sobre los volcanes de hielo en Plutón y se habla de un hipotético potencial para albergar vida. Rusia bombardeó un edificio administrativo en la ciudad de Mykolaiv en un ataque que dejó al menos 12 muertos y 33 heridos. La operación militar causó gran destrucción. En el video captado por cámaras de seguridad se puede ver el momento del impacto. Shanghái atraviesa más días de aislamiento por COVID-19. Esto llevó a que los residentes actuaran con pánico y acudieran a los supermercados dejando los estantes vacíos. Hasta aquí la información internacional. Continuamos con más noticias en Noti 30. Después de este amplio resumen de noticias a nivel mundial, regresamos a la capital de nuestro país con la noticia más relevante de salud: la toma de centros hospitalarios por falta de salarios. Así es, compañera, y es que la población ha tomado esta decisión dado al incumplimiento del nombramiento de personal permanente para los centros hospitalarios. Con más información, nuestra compañera Nicole Varela. Noticias Noti Salud.
Así es, compañeros, durante ese día la población hondureña que se dirigía a centros de salud y hospitales se encontraron con este paro de labores, siendo solamente atendidas las emergencias. Dicho paro se debe a atrasos de pagos de salario por parte del gobierno al gremio médico y incumplimientos de nombramientos para los médicos que estuvieron en primera línea durante la crisis más alta del COVID-19. El paro ha sido a nivel nacional, siendo los más afectados los hospitales, centros de salud de Tegucigalpa. Con más detalles de esta noticia a continuación. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, informó que hay 8.800 trabajadores que no han recibido un pago en lo que va de este año, 2022. Asimismo, un total de 20 regiones sanitarias y 32 hospitales del país acatan el llamado a paro de labores y solo se atenderán los centros de vacunación y las emergencias. El Colegio Médico de Honduras demostró que apoya el movimiento de los sanitarios y convocó a una asamblea informativa progresiva para lograr un acuerdo. De igual forma, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, afirmó que empatiza con la difícil situación que viven los agremiados, por lo que alabó el movimiento. Sí, el Colegio Médico de Honduras, en conjunto con los otros colegios profesionales de la salud y gremios sindicales que protegen a los trabajadores de la salud, hemos estado luchando desde hace varios meses, solicitando, dialogando con las autoridades, incluso con las autoridades del gobierno anterior, para que se resuelva el nombramiento de las plazas de los médicos y del personal de la salud que ha generado un derecho. De tal forma que no hemos obtenido esto. Se nos ha prometido y no ha sido efectivo. Y para variar, estos últimos 3 meses no se les ha pagado el salario a todo este personal de la salud de primera línea que está esperando su nombramiento y su salario. Hemos hecho diálogos con la Secretaría de Salud, hemos enviado notas a la Secretaría de Finanzas y no hemos obtenido la respuesta efectiva que queremos. Por eso estamos acudiendo a estas medidas de presión. Quien se ve perjudicado es la población hondureña. No queremos perjudicar a la población hondureña, pero no llamamos la atención de las autoridades. Entonces, esta es una medida para un llamado de atención, para que se nos ponga atención y para que se dé respuestas a esta súplica legal que estamos pidiendo. Estos son todos los detalles de Noti Salud. Retornamos con ustedes, compañeros. Para Noti 30 les informó Nicole Varela. Con esto nos vamos a nuestra pausa comercial. En un momento volvemos. Ya volvemos con Noti 30. ¡Ay, Dolores! ¡Esto es tan insoportable! Domínguez. No copio, jefe. Cierra el edificio, cierra. Está entrando Dolores por ahí. Iboprodol, sin dolores. Informa. Volvemos gracias a Laboratorios Sinfarma, sin dolores. Y nos trasladamos a Las Vegas, Santa Bárbara, donde hay paraísos escondidos para poder disfrutar en esta Semana Santa. La periodista Osiris Bardales nos contará más sobre ello. Reporte Noticultura. Así es, compañeros, me encuentro ya en el desvío que se dirige hacia las comunidades del Novillo y Las Marías, nuestros paraísos escondidos o los destinos turísticos que hoy conoceremos. Así que sin más ni sin darle más preámbulo, aventurémonos y vamos a conocer más sobre el Novillo y Las Marías. Nuestro destino está a 5 kilómetros del desvío. Iniciaremos esta aventura conociendo la comunidad del Novillo. Mientras tanto, disfrutemos del camino. Llegamos a nuestro primer destino, centro turístico El Novillo, ubicado en la aldea de El Novillo, en Las Vegas, Santa Bárbara. Un lugar con un ambiente familiar, como podemos escuchar, con música de fondo para diversión de las personas que vengan a disfrutar de esto. Así que sin más, vamos a conocer un poco más de centro turístico El Novillo.
Centro Turístico El Novillo cuenta con una gran piscina y toboganes para la diversión de grandes y pequeños. También cuenta con habitaciones y una cabaña en los que los visitantes pueden hospedarse. De igual forma pueden disfrutar de deliciosos platillos. Sin duda, un paraíso para vacacionar. Llegamos a la orilla del lago de Yohoa, que queda por parte de la aldea de El Novillo, aquí en Las Vegas, Santa Bárbara. Como vemos, hay un poco de suciedad porque el lago ha sido un poco descuidado, pero más allá vemos una maravilla. Vemos algo hermoso que podemos disfrutar en lancha, que podemos pescar, pero también quiero mostrarles otra parte un poquito más del lago de Yohoa, aquí por el lado de Las Vegas, Santa Bárbara, y es así como nos vamos a trasladar para Las Marías. Vamos para allá. Estamos llegando a Las Marías, donde el lago de Yohoa muestra toda su belleza. El Rincón del Lago es un hotel y restaurante que brinda sus servicios a los visitantes que llegan a la comunidad de Las Marías. De la misma forma cuentan con piscinas y áreas recreativas para que todos puedan divertirse. Y es así donde llegamos a nuestro segundo destino, Las Marías, donde podemos apreciar un poco más el lago de Yohoa, y hay un precioso muelle en el que nos podemos venir a disfrutar con nuestra familia. Y qué bien que esta Semana Santa podamos venir y pasarlo lejos de la ciudad, lejos de la bulla, en un entorno totalmente natural y disfrutarlo con nuestra familia. Aquí en Las Marías hay un famoso hotel llamado Rincón del Lago que sin duda les va a encantar. Esto ha sido todo lo que les traigo. Les informó Osiris Bardales. Retorno a estudios con ustedes, compañeros. Ahora con ustedes un resumen semanal de deportes con el periodista Kevin Ávila. Resumen deportivo Noti Deporte. Mucho gusto a todos, les saluda Kevin Ávila y a continuación les presentaré las noticias deportivas más importantes de la semana. Comenzamos. Se disputó el repechaje europeo rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los resultados fueron los siguientes: Portugal venció 2-0 a Macedonia del Norte y Polonia derrotó 2-0 a Suecia. Todavía falta un puesto mundialista por definirse, debido a que Gales espera el ganador entre Escocia y Ucrania. Finalizaron las eliminatorias sudamericanas. Los clasificados a Qatar 2022 son los siguientes: Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, mientras que Perú jugará el repechaje versus un país asiático, que puede ser Australia o Emiratos Árabes Unidos. Mientras que en la octagonal, Canadá, México y Estados Unidos son los clasificados directos al Mundial, y Costa Rica disputará el repechaje contra Nueva Zelanda. En estos momentos se está llevando a cabo el torneo de tenis Miami Open, el cual finalizará el próximo 3 de abril. De acuerdo con Ian Rapoport y Tom Pellicer, la NFL modificó el reglamento del tiempo extra para los playoffs. Ahora ambos equipos tendrán una posesión. Eso fue todo en Noti Deportes. Continúe con más noticias en Noti 30. Hasta luego. Hasta aquí las noticias de hoy. Esperamos que hayan quedado totalmente informados. Yo soy Alison Aguilar. Y yo, André Carón. Y este fue el noticiero Noti 30. Que pasen una buena tarde.